Yo soy partidario de que cualquier persona que se sume a la lucha, siempre y cuando o abrace la causa de la verdad, siempre y cuando no tenga las manos manchadas de sangre, es bienvenido, no importa que se sume incluso una hora, un minuto, un día antes del cambio. A lo que yo me opongo, y lo hice públicamente, fue al intento, al panegírico, al homenaje que quisieron o le hicieron a Pablo Milanés. Intentaron presentarlo como un opositor, como un disidente, como una persona que puso su música a favor de Cuba, a favor de la libertad de Cuba. Yo creo que Pablo Milanés, y lo digo con toda la responsabilidad, y disculpo a las personas que no piensen así, le hizo y le está haciendo más daño a la causa de Cuba que el mismo general que ordenó el hundimiento de una embarcación, que el mismo oficial que nos apaleó en la cárcel. Porque el daño que ocasionó Pablo Milanés fue un daño antropológico, un daño en la mente de las personas. Yo formé parte de esa generación que fue imbuida en esas ideas de ese cantautor que lanzó al pueblo a la calle a confrontar hermanos, que alegaba que se debía hundir la isla en el mar ante, bueno, el mismo discurso oficialista. Pablo Milanés hizo un daño grande. Y yo siempre cito una frase de Martí que dice: no hay espectáculo más vil que el de los talentos serviles. Yo creo que poner el arte, poner el talento de esa manera tan sumisa y tan cruel al servicio de una dictadura es tan criminal como la persona que toma un fusil y dispara contra un inocente. Muchos fueron a Angola, muchas familias rompieron sus vínculos por seguir idearios, por seguir esa jerga de confrontación y de odio, porque Pablo Milanés es un cantautor tremendo, un hombre de tremendo, con una calidad artística tremenda, pero envenenó mi juventud, envenenó mi generación y aún está envenenando personas. Fíjate si aún todavía el daño de Pablo Milanés está presente, que hay personas que se olvidan, y eso de malo tenemos los cubanos. ¿Por qué olvidarnos? No podemos olvidar, porque esos jóvenes que salieron, muchos de los que están aquí presentes en el set, no conocieron esa época porque no eran muy jóvenes o no habían nacido. En el año 80, los actos de repudio, las famosas marchas del pueblo combatiente, la confrontación entre vecinos, el odio era incitado por personas como Pablo Milanés, como Osvaldo Rodríguez, que ahora está acá en el exilio, como la bestia esa cultural de Silvio Rodríguez, la Sara González y otras tantas personas que pusieron su arte al servicio de los criminales. Antunes, y de alguna manera yo pienso que ese daño al que tú haces mención es hasta irreversible, porque si te fijas, hoy por hoy, fíjate que no entiendo cómo, me resulta bien raro, aún la tiranía y sobre todo los resortes culturales del tirano utilizan esas canciones que tuvieron una connotación movilizadora de su discurso comunista, aún la utilizan las canciones de Pablo. Entonces, ¿qué pienso yo? Que Pablo Milanés, primero que todo, resultó ser al final, una vez más, uno de estos cubanos que hemos estado mencionando muchísimo acá, que no quedaron bien con ningún bando. No pudieron quedar bien con los comunistas porque fueron unos oportunistas. En ese momento se vieron favorecidos con todo aquello que lanzó no recuerdo cómo se llamaba aquello, que era el grupo conjunto, el grupo aquel que estaba Sara, que estaba él. Sí, la trova. Sí, había el ICAI, no recuerdo bien, ellos tenían como un grupo experimental, tenía un nombre. Experimentación del ICAI. Algo así. Sí, bueno, sí. Ellos aprovecharon todos los dólares aquellos que Castro decidió invertir en su proselitismo cultural, en comprar las conciencias de todos estos imbéciles. Y bueno, Pablo, por supuesto, se vio sujeto, al igual que Silvio, se vio sujeto a todo ese mercantilismo. Se dio ante la plata del tirano. Luego, de alguna manera, es muy probable que haya tomado luces a la vez que empezó a viajar, conocer el mundo libre. Y cuando le quitaron la Fundación Milanés también. Entonces son oportunistas también, hermano. Es lo que te quiero decir, no quedan bien con un bando ni con el otro. El ser humano, para tener carácter, tiene que ser, por sobre todo, digamos, intransigente para con los principios, sus ideas y sobre todo ubicarse en el lugar
de los débiles, que es el discurso que ellos supuestamente siempre quisieron amparar, que traía el socialismo como, digamos, visión futurista de una Cuba que... Y yo no creo que Pablo Milanés haya cambiado. Pablo Milanés, además, Pablo Milanés Pablo Milanés fue a las UMAT, a las unidades de producción militares, fue reprimido. Pablo Milanés sabía que en Cuba fusilaban, porque Pablo Milanés, a diferencia de nosotros, que éramos cubanos de pie, era una persona que tenía información. Pablo Milanés sabía que en Cuba había actos de repudio. Pablo Milanés sabía que los cubanos vivíamos bajo un miedo. Pablo Milanés sabían que a los rockeros, a los hippies, a las personas que vestían o hablaban inglés o cantaban música inglés, eran perseguidos. Él lo sabía. No, y tristemente, mientras ellos estaban haciendo toda aquella avanzada cultural y estaban siendo, de alguna manera, digamos, el escuadrón cultural de Castro, estaban siendo cubanos fusilados, habían cubanos condenados a penas terribles de cárcel. El caso de Valladares tiene muchísimo que ver con esto. Tú sabes, por el guerrero cubano que fue vilipendiado incluso luego de que él, como estrategia, que para mí fue muy válida, porque todo lo que se haga en contra de la tiranía, todo lo que haga un preso político para burlar el cerco que esta gente imprime sobre nosotros, para mí es válido. Entonces, incluso fíjate que te estoy citando cosas por encimita. Mientras transcurrían todas estas cosas y habían cubanos condenados a pelear de cárcel, otros estaban siendo fusilados, otros incluso tratando de salir y escapar de la barbarie, estaba él disfrutando de las mieles de Castro y todo aquello que brindaba la Casa de las Américas y las tuberías de dinero. Las mentiras. Exacto. La barbarie, porque ellos son la revolución de la mentira. Y siempre te he dicho que no, yo no soy una persona que yo creo que a mí no me mueve el odio ni el rencor, pero el daño es muy grande. El daño es muy grande. Yo o sea, le guardaría más rencor, si es que cabe la palabra, al daño que Pablo Milanés le hizo a mi generación, que los oficiales que me asusaron los perros. Porque aunque de una manera u otra son cómplices, todo forma parte de un engranaje donde cada cual tiene su dosis de culpabilidad, sencillamente porque el artista que fue Pablo, que sigue siendo Silvio, que fue Sara González, sencillamente lo que hacían era legitimar la barbarie, lavar la sangre derramada, ocultar con su música la realidad cubana y sobre todo una cosa muy triste, que era primero que todo mentir ante la opinión pública internacional. Mientras había una Cuba real que estaba sumida en el sufrimiento, en la miseria, en la tristeza, en el abandono, ellos predicaban a viva voz en el escenario internacional una Cuba distinta, totalmente diferente. Ahí está la foto con Fidel y con Raúl Castro. Ahí están. ¿Tú te crees que Pablo Milanés, siendo un artista de ese ranking, no sabía que había una frase que había dicho Fidel en un congreso que decía: dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada?